Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a estar mostrando este aparato que tengo acá, este dispositivo, que bueno, como estarán viendo es de la página de Banggood, es un inversor de 12 volt a 220, aunque tiene 4 versiones de tensión de entrada que van de los 12 volt, 24, 48 y 60 volt de entrada. Depende de la que ustedes elijan, bueno, les van a mandar una u otra obviamente. La salida es de 220, es onda pura, 50 Hz, y bueno, yo lo pedí de 12 volt porque lo quería usar para pequeñas cargas, no para colgarle cosas muy importantes. Entonces, bueno, me sobra que sean 12 volt, lo puedo enchufar en el auto, en distintos lugares. Pero si ustedes van a usar esto para alimentar parte de una casa o un galpón o algún lugar importante, siempre es mejor tener 24 volt o 48, por ejemplo, en las baterías, porque los cables que van a usar son más finitos. Y bueno, eso es mejor, obviamente, porque son más caros los cables, más consumo, más calor, etc. Bueno, este aparato que está acá viene con dos fusibles. Tiene acá, que supongo que estarán adentro, no lo desarmé todavía, pero lo vamos a desarmar juntos. Son dos fusibles de auto, estos de 40 amperes. Viene con estas dos pinzas, estos dos cocodrilos, caimanes, alligator, como le quieran decir. Que bueno, tienen estos terminales de ojal que tenemos acá. Y esto que parece ser de cobre, ¿no? Y los cables, a ver si tiene alguna inscripción. Sí, son de 4 milímetros cuadrados. Son cables cortos, o sea, si bien acá puede pasar una corriente importante, al ser corto, bueno, no debería generar tanta resistencia al cable, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa trae? Trae este otro adaptador que es para el encendedor del auto, para la toma de 12 volt del auto, que los cables son mucho más finos, deben ser 2 milímetros. También tiene los ojales y bueno, en la toma. Obviamente esto es para enchufar en el auto, pero conectar un cargador de notebook, un cargador de celular, alguna cosa que no consuma mucho, qué sé yo, 200 watts como mucho. No es para conectar algo que consuma los 1000 watts que les dice acá. Después, bueno, tenemos de este lado un ventilador, ¿no? Un fan. Tenemos la bornera. Acá esto lo vamos a sacar y le vamos a enchufar, por ejemplo, el ojal que tenemos en los conectores. Yo me estuve fabricando unos cables especiales porque en realidad no voy a usar ninguna de estas opciones. Esto es para, por ejemplo, la batería del auto y esto para el encendedor. Pero yo, por ejemplo, me armé unos cables distintos porque yo lo voy a enchufar con unas baterías de gel. Tengo 4 baterías de estas, que son baterías de 7 Ah, ¿no? De 12 volt, que las pretendo poner en paralelo. Y tengo una batería más, que es igual, pero de otra marca. Perdón, porque son pesadas y me cuesta. Acá está. Esta, que también es de... Bueno, esta es de 9 Ah, no es de 7, es un poco más potente. Pero bueno, yo me armé unos cables, que son estos que están acá. Perdón, no tenía rojo y negro, así que usé marrón y celeste como se usa en la parte de 220. Son de 6 milímetros, le puse estos terminales para enganchar acá, en las borneras. Y después tenemos en el cable negro, por ejemplo, tenemos estos cables, que son 5 terminales, que, bueno, tiene 2 cables cada uno para que tenga 2 milímetros cada uno para cada batería, ¿no? Esto por un lado. Sí, podría ponerle cables un poco más gruesos a la parte negra, por ejemplo, pero bueno, lo hice con lo que tenía y tampoco pretendo sacarle muchísima corriente a las baterías porque no es el uso. Y después acá lo que tengo son estos portafusibles de auto que vienen así, se venden de esta manera y acá tienen una tapita y le ponen el fusible. Tiene fusibles de 20 amperes. Si bien no voy a pasar nunca a 20 amperes continuos por cada uno porque son 100 amperes en total, pero una corriente de pico, por ejemplo cuando arranco una heladera que tiene un pico importante de consumo, yo quiero que se lo aguante, que no se rompa el fusible. En realidad estos fusibles están hechos por si la batería se ponen cortos. Si se ponen cortos estos cables, se tocan sin querer, las baterías tienen una corriente de descarga bastante grande, bastante importante. Y si son de 7 Ah, posiblemente tengan 20, 25, 30 amperes de descarga o más. Y no quiero que exista un accidente, entonces por eso tiene fusibles. Bueno, del otro lado tenemos la salida. Tiene un enchufe que tiene múltiples tipos de enchufe, ¿no? Puede enganchar el norteamericano, el europeo, el australiano, bueno, que está acá en Argentina, el brasilero, todas las tomas de enchufe posibles. Tiene 2 LED, uno que es de falta y uno que es de normal. Y bueno, el encendido y el apagado, ¿no? Vamos a desarmarlo un poco. Acá tenemos 2 tornillos que seguramente están enganchados a los transistores. Así que voy a sacar esto para que no moleste y vamos a desarmarlo y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cómo lo resolvieron. Bueno, acá lo desarmamos.
Acá tenemos lo que ya veo de acá, una bobina gigante que debe ser el filtro de pasabajo de salida. Bobina y capacitor son filtro pasabajo más que seguro. Acá tenemos 4 transistores o 4 T220 mejor dicho, no sé qué son. Del otro lado debemos tener otros 4, efectivamente. Lo que quiero ver es... está durísimo porque tiene unos cables recontra duros, pero ahí está, ahí lo bajé. Tenemos 4 transistores acá, 4 transistores ahí, y esto me parece que es una tapa que se corre, lo cual me acaba de salvar la vida, porque si yo tenía que sacar los tornillitos de costado iba a ser una patada en los dientes, así que... ahora sí, qué feliz. Bueno, acá está lo que tenemos. Tenemos un transformador, tenemos un capacitor de 120 microfaradios 450 volt, tenemos una bobina que es junto con este capacitor, que es un X2 105, son un microfaradio. Con esta bobina hace las veces de filtro pasabajo, es clásico de cualquier inversor. Tenemos 2 fusibles acá de 35 amperes, que son para la entrada, tenemos los cables de la entrada bastante gruesitos. Este plano que lleva para este lado, que es el interruptor de on-off, que es digital, por lo que veo, no es un interruptor eléctrico que maneje la parte esta. Por eso siempre teníamos un consumo y no se apaga. Tenemos los LEDs y la parte de 220, que bueno, es esto, obviamente no tiene tierra. Así que bueno, ahí está. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos acá una... esto que está acá es una plaqueta, que esta plaqueta que está acá, si no me equivoco, es el controlador onda pura. El controlador onda pura es una plaquetita que se encarga de hacer... tiene un integrado, usualmente es una SIC, un integrado de aplicaciones especiales, ¿no? Que bueno, en realidad podría ser un micro también, o un FPGA, cualquier cosa, pero bueno, seguramente es una SIC porque la mayoría es una SIC. Y después tiene driver FET usualmente, que son de 4 canales, que son para controlar el puente H. Y de este lado tenemos el generador de tensión. ¿Cómo funciona esto? Acá tiene la otra plaqueta. Este es el típico inversor onda pura que está por todos lados. 2 placas. Una placa que es la encargada de hacer la onda pura, ¿no? El SPWM para los 4 transistores que deben ser MOSFET o IGBT. Y en este lado tenemos esta otra plaquetita que tiene un buzzer, que es la plaquetita de control y de falla. Esta plaquetita les va a avisar si todo está andando bien, o si tiene un error, o si hay un corto, alguna cosa. Después lo vamos a ir a probar con heladera, así que no hay problema. Bueno, el transformador es... a ver si tengo... vamos a buscar acá mi reglita mágica. Y son de unos 4 centímetros y medio, o sea que... puede ser que sea de unos 500 watts, podría ser que sea de 500 watts, aunque acá dice 1000 en la chapa, pero bueno, 1000 pico supongo, que serán unos 500 watts eficaces RMS, así que está bien, podría ser más, si es de 3 centímetros ya son de 300 watts, 250 watts, más o menos a grosso modo, ¿no? Cada núcleo, cada core tiene su datallita asociado y demás, pero yo lo digo porque genéricamente, como es un núcleo ferrite, se satura el núcleo a determinada potencia, y eso es un parámetro físico que tiene que ver con la geometría del núcleo de la bobina. O sea, una bobina más grande se satura con una corriente más grande. Y usualmente estos son de 450 500 watts. O sea que no está mal, para una heladera va bien. Bueno, estos son los capacitores de entrada. Acá tenemos el transformador. Estos son los transistores que hacen switchar este transformador, porque lo que hace el tipo, no sé si no saben cómo funciona, lo que hace este dispositivo básicamente es, tomo los 12 volt, los elevo a, por ejemplo, 300 volt de continua, y después agarro esos 300 volt de continua, los paso por un puente bridge, full bridge, mejor dicho, y de ahí le inyecto el SPWM y lo paso a un filtro pasabajos y al enchufe. Eso es lo que usualmente se hace. Obviamente el sistema de control que tiene esto controla el SPWM para el full bridge, y aparte tiene una entrada, o sea, tomo una muestra de los 220 que debe ser con estos dos optocopladores que tiene acá, ¿no? O acá también tiene unos MOV, no sé si es un filtro, el filtro me parece que es un filtro EMI, pero bueno, filtro de salida, pero usualmente se toma una muestra de la muestra de la señal es un feedback para el sistema de control de esta plaquetita que tiene acá, y de esa manera el tipo corrige la tensión de salida que nosotros necesitamos para que siempre tenga los 220 volt y 50 Hz, ¿no? Si no, podría tener alguna alteración y no nos sirve. Si les interesa, vamos a ver un poco en el pizarrón cómo funciona esto.
y después del pizarrón vamos a ir y lo vamos a probar con la heladera. Bueno, acá estoy en el pizarrón y lo que les comentaba antes, básicamente la diferencia entre un onda modificada, ¿no? Y un onda pura es la forma de onda, obviamente, porque el onda modificado usualmente es un PWM que se inyecta al puente y el PWM genera una señal así, más o menos, es la señal que genera. Y el onda pura, que tiene un S, PWM, lo que hace es generar una señal que es más o menos así, senoidal. Estoy haciendo la salida en el enchufe. Ustedes tienen el enchufe, bueno, esto es lo que ven en el enchufe. En realidad los dos tienen un puente H, pero bueno, uno lo genera de esta manera y el otro lo genera de esta manera. Y eso es debido a cómo se genera el PWM. Por ejemplo, estoy yendo de atrás para adelante, ¿no? Después vemos bien cómo se genera el resto. Ustedes tienen, por ejemplo, acá, vamos a hacer así para que sean genéricos, ¿no? No es que sean así los transistores, pero cuando uno agarra un libro de electrónica y les detallan un transistor genérico, usualmente lo hacen así, ¿no? Bueno, supongamos, muy para abajo, lo hacen así. Y acá tienen, ¿no?, la carga, ¿no? Esta es la carga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen es cerrar y entonces la corriente fluye de esta manera. Acá tienen más y acá tienen menos. Luego, ¿qué hacen? Luego hacen el proceso inverso, ¿no? Cierro y entonces la corriente cambia de sentido. Lo que antes era de acá para acá, ahora es de acá para acá. Entonces ahora tengo el más acá y el menos acá. De esa manera generan la alternancia en la salida. Ahora viene la magia, ¿no? Porque hasta acá es un puente H típico que ustedes lo usan para controlar motores paso a paso, para controlar motores comunes, para invertir la marcha en un montón de cosas. Es muy, muy obvio. Acá usualmente lo que se hace es poner un filtro, ¿no? Por ejemplo, depende cómo se haga este circuito, hay muchas topologías de potencia. A veces se pone un pequeño transformadorcito muy chiquitito, que es un filtro en realidad, no es un transformador propiamente dicho, pero es un filtro que es simétrico, ¿no? Es un filtro que no está hecho de esta manera, que es modo común, ¿no? Sino que en vez de ser modo común es diferencial, entonces nos permite tener de las dos ramas el filtrado. Si no, de este lado ustedes van a decir, pero del otro lado no tiene nada. Bueno, depende cómo esté diseñado. El que desarmamos recién tenía un solo filtro. Algunos tienen dos, otros tienen un transformador. Bueno, ahora viene la magia de todo esto. Una cosa es inyectar un PWM, ¿no?, típico, como el que ustedes conocen. Y otra cosa es generar un SPWM. Es este PWM y este es SPWM. SPWM es de la onda sine, ¿no? Viene de cine, de la onda senoidal. Después PWM. ¿Qué es lo que hacen los tipos? Bueno, los tipos lo que hacen es generar un PWM que es así, después se hace un poco más grueso, más grueso, más grueso, después se empieza a achicar otra vez, se achica otra vez. Y este es el SPWM que ellos inyectan. ¿Y de qué sirve esto? Bueno, cuando yo hago esto, en realidad cuando ustedes lo pasan a lo que es una señal, cuando lo van montando en un filtro como este, por ejemplo, de salida, van a ver que esto va creciendo de esta manera, hasta que llega al máximo y después empieza a bajar. Eso es lo que genera. En vez que está acá, va a generar una cosa así medio deforme y no es lo que queremos. Queremos algo senoidal. A mí me salió bastante lindo. En realidad es mucho más feo que esto lo que se genera. Son como picos, ¿no?, con un cero acá. La verdad que no está bueno como es que se genera la PWM estándar. Pero para algunas cosas no molesta. Ustedes van a poner una lámpara, van a poner un calefactor, alguna cosa así, no molesta. Igual les diría que en uno de estos inversores no se les ocurra poner una estufa porque es como la ineficiencia de la ineficiencia. Es más eficiente agarrar un tacho y prender fuego carbón adentro que usar esto para hacer calefacción. Pero bueno, obviamente teniendo en cuenta los riesgos del monóxido de carbono, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se inyecta, por ejemplo, en estos dos. Cuando prendemos este y prendemos este, inyectamos eso, lo cual me va a quedar, ¿no?, una señal cada vez más ancha así. Por ejemplo, ustedes imagínense que está bien. Luego prendo este y prendo este, apago los de arriba y les vuelvo a poner el PWM. Entonces me va a generar una cosa así, cada vez más gruesa, hasta que llega al lugar más grueso, más finita, y ahí. Y eso es lo que nos genera. Si esto lo extrapolamos al filtro diferencial de salida o al filtro común de salida, nos va a dar una cosa así. Y ahí tenemos nuestra señal SPWM. Eso es lo que hace. Primero lo hacen estos dos, después lo hacen estos dos. Entonces, de esa manera,
controla la alternancia entre el hemiciclo positivo y negativo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para generar esta senoidal? Porque bueno, hasta ahora ustedes vieron que yo inyecto un PWM y con el PWM que inyecto se genera una senoidal. Esta senoidal, como toda senoidal, tiene que tener 220 volt RMS y 50 Hz. Son los datos mínimos. Entonces, esa señal, ese PWM, tiene que, obviamente, manejar los 50 Hz. Si no, tenemos un problema y estaríamos haciendo un variador de frecuencia, que en algunos casos es útil para trabajar con motores y demás, pero para la mayoría de las cosas en el hogar no. Entonces, tenemos 50 Hz, lo primero que generamos con el SPWM. Y después los 220 los generamos, obviamente acá vamos a tener un valor de 311 volt pico, ¿no? Obviamente. Acá un valor de menos 311 volt pico. Y 220 volt positivos acá, 220 volt negativos acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, tenemos que garantizar el pico. El pico son 311 volt. Bueno, necesitamos tener acá, por ejemplo, 311 volt. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo generamos esos 311 volt? Bueno, entonces ahora, por eso, el inverter, cuando lo desarmamos, vimos que tenía un transformador. ¿Qué es lo que hace el tipo? Bueno, el tipo lo que hace es lo siguiente. Tenemos acá una entrada de 12 volt con su respectiva protección, positivo o negativo. 12 volt pueden ser 24, 48, 60, etc. El tipo viene acá y lo que hace es, con una fuente DC-DC, elevadora de tensión, me genera una salida, que tenemos menos y más, de 311 volt. En esta parte es donde ustedes veían que tenía un transformadorcito de unos 5 centímetros de núcleo, que es más o menos de 500 watts. Y lo que tiene es una fuente elevadora de tensión con 4 transistores. Lo mismo que tenía el full bridge de antes, pero para elevar esta parte. Esta es la primera etapa, ¿no? Esta es la etapa 1. Elevar 12 a 311 con una potencia determinada. Obviamente, qué sé yo, 500 watts nominales. O sea, esta es la fuente que tenemos que tener al principio. Luego, lo que tenemos acá es otra etapa más que agarra estos 311 volt y bueno, los pasa por nuestro full bridge. Acá tenemos el chiquitito, el full bridge que yo les estaba mencionando antes. Estos 311 vienen acá. Esto va a masa, igual que esto. Y la parte de control, vamos a hacerla así, ¿no? Separada. Control 1 y control 2, que en realidad van cruzados y demás, pero no importa, acá tenemos la carga. Todo esto lo que hace es, bueno, de acá tiene una fuentecita que baja la tensión para los controladores, obviamente. Y esto lo que hace es generar acá el SPWM. Toma una muestra de la señal que viene acá, por ejemplo, y la inyecta para saber dónde está parado, porque todas las fuentes tienen que tener un feedback para saber si realmente tengo 50 Hz y si realmente tengo 220 volt. Pero es eso lo que hace básicamente. Tenemos etapa 1, etapa 2. En la etapa 1 elevamos la tensión a 300 volt más o menos, 500 watts es la potencia que vamos a usar, y la inyectamos en un puente H. El puente H lo que hace es, prendemos este y este, tenemos ciclo positivo, prendemos este y este, tenemos ciclo negativo, bueno, depende cómo lo mire, y todo eso con un SPWM que genera una forma de onda que en conjunto con el low pass filter, con el filtro pasa abajo que tenemos acá, genera una senoidal. Eso es todo lo que hace este dispositivo. Si agarran uno que tiene, por ejemplo, 2000 watts en vez de 500 nominales, lo que van a encontrar, nosotros veíamos que teníamos un transformadorcito así, y acá teníamos 4 transistores, que son los que controlan este transformador, unos capacitores acá, qué sé yo, y después de este lado teníamos el filtro con una bobina acá, un capacitor y otros 4 transistores acá, que estos son el puente H, lo que controla el SPWM, y acá tenemos lo que eleva de 12 a 300 volt. Esta parte eleva, esta parte es el SPWM. Si ustedes ven una fuente de más potencia, por ejemplo, van a ver que tienen esto, pero tienen por ahí otro más, o por ahí tienen 3, o tienen 4 de estos transformadores porque necesitan 2000 watts y estos núcleos están acotados por la saturación del mismo a que no te pueden entregar más de 500, por ejemplo. Entonces te ponen 3 y tienen 1500 watts. Es una manera de saberlo. Y después, obviamente, al final siguen con el SPWM, con unos transistores muy brutos y muy grandes que soporten los 2000 watts nominales y bueno. Pero en realidad son todas más o menos así. La diferencia es que, bueno, al ser SPWM no van a tener riesgos con una heladera, por ejemplo, con un motor. Si ustedes quieren abrir un portón eléctrico cuando se les corta la luz y la única manera que tienen de abrir el portón es con electricidad, bueno, pueden enchufar esto en
en la batería del auto, abrir el portón, después lo cierran otra vez con, no sé, con la batería del auto, con algún otro auto que tengan adentro. Si son como yo, que tienen una colección de Ferraris en el garage, no tienen problema. Así que, nada, es como para tener una idea de los usos, ¿no? Acá estamos en una mesa que hay, no es una cocina, porque este es parte del taller, pero bueno, tengo la heladera acá. Es una heladera muy vieja, se puede ver acá con el viejo enchufe que tiene, el cable viejo, todo es una heladera vieja. Pero bueno, viene bien porque las heladeras viejas tal vez consumen un poco más que las normales, sobre todo si es un inverter bueno, que hace un inicio progresivo, ¿no? De lo que viene a ser el compresor y demás. Así que bueno, tenemos esa ventaja. ¿Qué tengo acá? Tengo 5 baterías de gel que son de 7 Ah cada una, 12 volt. O sea, tenemos 7 por 5, tenemos 35 Ah acá. Es bastante. Yo podría haber puesto una batería sola, pero bueno, no lo quise hacer porque en realidad como esto tiene un consumo elevado cuando arranca, yo quería que se distribuyan las baterías y que no lo soporte una sola. Pero se puede mantener con una sola. ¿Qué va a pasar obviamente si tienen una sola batería? Bueno, lo que va a pasar es que va a durar mucho menos que si tienen 5, o si tienen 10, o las que tengan. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos un cable, son los 5 cables unidos con estos fusibles, que son fusibles tipo de auto, ¿no? Se saca la tapita y tienen el fusible de auto. Tengo cable marrón y celeste de 6 milímetros, no tenía rojo y negro, así que le puse ese, es lo mismo. Y bueno, acá tenemos el inverter, tenemos este medidor de consumo, que ya lo vieron en otra review. Con este multímetro con osciloscopio vamos a ver la forma de onda. Acá vamos a ver la corriente que exige en continua. Así que lo primero que vamos a hacer es prender todo esto. Vamos a darle a esto, a ver. Vamos a poner la parte de continua en el medidor. Acá tenemos, listo. Bueno, ahí tenemos la parte de continua, nos está indicando, voy a hacer un poco de zoom a la parte de los medidores. Ahí está. Bueno, nos dice que tenemos 224 volt y nada, porque no tengo nada enchufado acá. Acá tenemos 400 mA en la parte de continua. Vamos a medir con el multímetro la parte de alterna. Ahí está. Vamos a medir lo que vendría a ser acá en el enchufe. Se me fue la escala a cualquier lado. Bueno, ahí. Ahí está. Tenemos 206 volt RMS. Esa es la continua, perdón, la alterna que tiene, que es un SPWM modificada, ¿no? En realidad no es modificada, pero bueno, acá tenemos 210 volt más o menos que me marca RMS. Es la onda SPWM, ¿no? Es una onda pura, teóricamente. Y bueno, lo que vamos a hacer es enchufar la heladera. A ver lo que pasa. Recuerden siempre cuando van a enchufar una heladera, déjenla un rato apagada antes de volver a enchufarla, porque el compresor tiene que liberar un poco de presión para que cuando yo la enchufe no tenga una presión muy grande que vencer y no me genere un pico muy grande de consumo. Bueno, ahí tenemos. La heladera está funcionando. Tenemos 200 watts, 190 dice acá, más o menos. 1.19 amperes, 15 amperes en las baterías. O sea, 15 amperes en las baterías. O sea que le está sacando 3 amperes a cada una. No está mal. Con 7 amperes tendríamos más de 2 horas de autonomía. Obviamente la heladera estaba apagada desde hace muchos días, lo cual no venía fría. Entonces va a estar un rato bastante importante enfriando la heladera. Si a ustedes se les corta la luz, la heladera ya va a estar fría de antes. Entonces lo que va a hacer es mantener fría la heladera. No tiene que estar tanto tiempo funcionando, lo cual debería durar mucho más la autonomía de las baterías que ahora. Si se logra escuchar, tenemos el ventilador prendido del inversor. Tenemos la heladera funcionando, 150 watts, bajó un poco, 12 amperes, bajó un poquito también. Vamos a medir ahora la salida, ¿no? Acá tengo directamente la bornerita de línea y neutro. Vamos a medir.
Y ahí tenemos la forma de onda, que es senoidal para la heladera. O sea, tenemos la heladera enchufada, nos marca 202, 205 volt más o menos, RMS, y es una senoidal. O sea, como se puede ver ahí, no hay nada del otro mundo, no está modificada, no es un PWM modificado. Es una senoidal, lo cual es exactamente lo que nosotros queríamos corroborar. O sea, están dando la heladera sin ningún problema. Esto se lo está bancando. 11 amperes, baja un poco porque estamos en 135 watts. Y bueno, la heladera ya saben cómo es. Cuando llega a la temperatura indicada, el compresor corta. Entonces solamente la mantiene con un consumo mucho más bajo. Así que bueno, eso es algo positivo porque ahora tengo 11 amperes en las 5 baterías, lo cual es mucha menos la corriente que le estoy sacando. Qué sé yo, o sea, debería durar 3 horas, por ejemplo, así como está. Pero les recuerdo, la heladera está enfriando, porque yo la tenía apagada desde hace semanas o días. Entonces no es la idea principal. La idea principal es que ustedes, cuando se corta la luz, la heladera ya está fría, le enchufan esto y esto la mantiene. Cada un par de horas prende el motor, después lo apaga, después lo prende otra vez, después lo apaga. Y bueno, si se corta la luz y están en una emergencia de no perder alimentos o medicamentos o cosas en la heladera, lo ideal es que tampoco la estén abriendo y cerrando cada 5 minutos en un corte de luz, ¿no? Que se mantenga lo máximo posible. Bueno, gente, ya vimos cómo es esto desarmado, vimos cómo es teóricamente. Lo probamos con una heladera, que es una de las pruebas más de fuego que le podemos hacer, porque es algo que tiene un pico elevado de consumo, porque necesita una onda pura. Lo mismo con el osciloscopio, lo mismo la corriente. La verdad que en conclusión está bastante bien para una emergencia. Tengan en cuenta las baterías, porque es algo que por ahí no se tiene en cuenta y todo el mundo se fija, no, que sea onda pura, que sea de 800 mil millones de watts y todo eso, está todo re bien. Pero después tengan en cuenta que si ustedes le ponen un montón de baterías para que dure muchas horas, después las baterías hay que cargarlas con algo. Y el cargador es importante también, porque si no, no tiene sentido. O sea, yo ahora agarro, dejo las baterías ahí, no las cargo más y cuando se me corta la luz no tengo baterías. Entonces hay que cargarlas y mantenerlas en 13,8 volt. Así que para eso lo ideal es tener un cargador de batería. Hay de estos, este no, pero hay de estos que vienen con cargador de batería interno, lo cual ustedes dejan enchufadas las baterías acá, dejan enchufado esto a 220 con un alargue, con un enchufe que trae, entonces el tipo las va cargando. Y cuando se corta la luz tiene un relé que conmuta la salida de las baterías del inversor, entonces de esa manera pueden alimentar distintas cosas. Tengan en cuenta que hay, este no lo tiene porque es barato, es de los chiquitos, pero hay. Así que bueno, gente, espero que les haya servido, que para el que tenía dudas de cómo funcionaba esto y si se bancaba una heladera, lo pueda ver, que tengan una idea también si lo desarman del tamaño del transformador y la potencia real que les puede llegar a entregar por la saturación del núcleo. Así que bueno, gente, nos vemos en otro video, espero que les sirva, suscriban, le den like y comenten y bueno, cuando pueda les responderé. Saludos.